y encontrarme. Buenos días, Shabbat Shalom. Florecita me tiró aquí la grabación inmediatamente. Vamos a comenzar esta edición de hoy, en la cual va a estar nuestra hermana Marta Moyano llevándonos delante de el Eterno en oración. Amén. Y estaremos Shirley y yo discutiendo esta porción que se llama Kedoshim y que miren, está sabrosa para esta jornada que vamos contando los días y sabemos que hoy es la segunda semana cumplida, así que son 14 días y vamos subiendo hacia el encuentro, la renovación, donde el novio nos preguntará precisamente cuál es tu respuesta y tendremos que responder, haremos todo como tú digas y renovar nuestra intención de vivir en el convenio. Así que Marta, cuando estés lista. Amén. Amén. Qué bendición poder estar en esta mañana, todas nosotras reunidas, las que se conectarán más tarde o verán este video, que sea de bendición. Le damos gracias al Eterno, al Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, mi Señor, por tu bondad y por tu misericordia infinita para con nosotros, Señor, porque nos has permitido abrir nuestros ojos, nos has soplado aliento de vida, mi Dios. Y pues que en esta mañana, Señor, en tu convenio, Padre, y deseando este día, el más deseado, el Shabbat, Padre, para sentarnos, mi Dios, y estar en tu presencia, mi Dios, para que tú ministres a nuestras vidas. Este tiempo de descanso que tú lo sabías desde el principio, porque sin ti nada, Señor, contigo todo, Padre, en el que mostramos, Señor, al mundo, mi Dios, como en esta porción Kadoshim, somos separados para ti y ser santos. Y en uno de esos, en los mandamientos de separar el Shabbat, mi Dios, de comenzar con el Shabbat y nuestra vida comenzar en esta jornada, mi Dios, de convenio. Te damos gracias, mi Señor eterno. Tú, lleno de misericordia, que no has cortado tu brazo, Señor, aún en medio de nuestras rebeliones, Señor, mi Dios. Nosotros queriendo hacer tu voluntad, Padre, pero, Señor, caemos y como estábamos hablando en la sala de Silquia, mi Dios, que nos miremos a nosotros porque caemos y otra vez volvemos, nos arrepentimos, que tú nos limpies, Señor, porque queremos ser ese vaso de honra, que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para honrar tu nombre, Señor. Entonces nos presentamos, Señor, mi Dios, con un corazón dispuesto, mi Dios. Que la meditación de nuestra mente y los dichos de nuestro corazón te agraden, Padre. Que seamos sinceras, mi Dios. Venimos ante ti para que tú nos renueves, Señor, tú nos des la fortaleza en esta mañana, porque ciertamente ha sido 6 días, Señor, de trabajo, de retos, Señor, que hemos enfrentado cada una de una manera u otra, enfermedad, trabajo. Tú lo sabes, solo tú sabes, Señor, el reto de cada una de mis hermanas, Padre, pero que en esta mañana podemos venir y descansar, dejar todo en tus manos, Señor, sentarnos a los pies del Maestro, sentarnos para escuchar tu voz, para que tú abras, Señor, permite que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, que nuestros ojos atentos, Señor, también que tú nos das el discernimiento para recibir y para seguir y que tú nos guíes, Señor, para que tu reino sea establecido a través de nosotros aquí en la tierra, para traer honor y honra y gloria. So ponemos en tus manos en esta mañana todo lo que en la semana nos ha atareado, nos ha traído disturbio, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Porque ¿a dónde más iremos? ¿A dónde huiremos, Señor, de tu presencia? ¿A dónde? No tenemos otro lugar sino correr hacia ti y sentarnos contigo, Señor, en esta mañana. Sé que cada una de nosotros
ha pasado y tiene cosas en la mente, en el corazón, por la cual tú estás lidiando, mi Dios. Pero qué tan bueno tú eres que tú sigues atendiendo el clamor de tus hijas, Señor. Que tus oídos están atentos, Señor, al clamor de tu pueblo y de tus hijas de convenio. Que tú eres un Dios que levanta, que restaura y que sana. Que tú miras de lejos al altivo, pero al humilde, Señor, tú lo, lo coques, tú lo arropas, Señor, tú lo sanas. Gracias, mi Señor. En esta mañana, nuestras hermanas Silkia y Shirley, Padre, tú pases el carbón encendido por sus labios, que el fuego de tu espíritu, que tu palabra de sabiduría salga a través de ellas y nosotras dispuestas con un corazón, Señor, abierto para recibir y para seguir tus instrucciones, Padre, para que haya bendición en nuestras casas, haya bendición en nuestras familias, para que haya bendición en la comunidad, Señor, porque tú nos has llamado a restaurar, a sanar, a libertar y traer de regreso a casa. Seamos esos discípulos, Señor, que tú nos has llamado, Padre, de verdad, discípulos tuyos, siguiendo las sendas de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Gracias por su vida, gracias por la obra redentora, gracias por abrir la puerta, porque tú eres el camino, la verdad, la vida. No hay otro, Señor. Y sabiendo que, Padre, tú nos traes de regreso a ese primer amor, pero ahora con el fundamento, con el conocimiento, Señor, con el amor tuyo que has tenido para con nosotros, podemoslo transmitir, Padre amado. Gracias, Señor. Y que seamos así como en esta paracha. Tú nos vas a enseñar, a ministrar, a traer más revelación, de apartarnos para ti en este mundo, viviendo en este mundo, donde quiera que vayamos. Seamos esa luz tuya que brille, Padre. Gracias, mi Señor, por los méritos de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, he orado. Y ahora sigue Silkia o Shirley, no sé, pero gracias eterno. Amén y amén. Dios fue acá. Amén. Amén. Quita tu mute. Shirley, tu micrófono está en mute. Sí, disculpen. Bueno, pues una vez más, Shabbat Shalom a todas. Y vamos a comenzar de lleno con la parashá de hoy, que como bien estaba compartiendo Silkia, esta parashá se llama Kedoshim, y Kedoshim significa santos, apartados o separados para bien. Es estar separados de una manera distintiva. Ahora bien, si nosotros le preguntamos a cualquier persona lo que significa santidad, estoy segura que vamos a recibir un sinnúmero de respuestas. Va a haber quien lo aplique a la mujer diciendo que santidad es no recortarse el pelo, no usar pantallas ni prendas, no maquillaje, el no usar pantalones. Está el que te va a decir que santidad implica simplemente estar moralmente recto. Otros van a decir que es una persona que es perfecta, o aquella persona que se aísla totalmente y se dedica únicamente a orar, leer la Biblia y ayunar, y que no se contamina ni disfruta en nada que considere mundano. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy es ver qué significa realmente el concepto de santidad desde una perspectiva bíblica. Al inicio de esta parashá, en el versículo 2 de Levítico 19:2, la palabra nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La palabra santo literalmente en hebreo es kadosh y significa consagrado, dedicado, limpio
ceremonialmente puro y separado para el Eterno. Más adelante en esta misma parashá vuelve y recalca en la misma ordenanza en Levíticos 27, vuelve y nos dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Elohim. Pero entonces mira lo que añade aquí: guardad mis estatutos y cumplidlos. Yo soy Jehová que os santifico. Así que Él es el que nos santifica. Pero ¿cómo nos santifica? Nos santifica a través de sus mandamientos. Y buscando en la palabra Kadosh, yo no sé hebreo, pero sí tenemos, gracias al Eterno, muchísimos recursos hoy en día para uno escudriñar un poquito más lo que significan estas palabras que tanto se repiten a través de la escritura. Y hemos aprendido que en el idioma hebreo es un idioma distintivo que representa sus palabras, representan en muchas ocasiones conceptos. Y cuando uno mira la palabra Kadosh en hebreo, se escribe con 4 letras, el Kaf, Dalet, Bab y Shin. Y mirando el significado de esas palabras, de cada una de esas letras, porque en el hebreo tenemos lo que es la gematría, que adjudica un valor numérico, pero tenemos también desde el origen pictográfico que adjudica también un concepto. Cada letra del abecedario hebreo tiene un concepto en sí. Y vemos que el concepto de la letra K significa santidad, sacrificio, acercarse a Dios. La letra Dalet significa puerta de tienda. La letra Bab significa clavo, estaca o madero. Y la letra Shin, dientes que consumen o destruyen. Y cuando uno unifica todos esos conceptos en uno, mira lo que literalmente está escondido dentro de la palabra Kadosh. Literalmente viene escondido el mensaje de el que destruyó el poder del pecado en el madero. Él es la puerta y el sacrificio que nos permite acercarnos a Dios. Así que en esa palabra Kadosh nos está presentando a nuestro Mesías, a Yeshua, y nos está indicando que ese primer paso para nosotros acercarnos al Eterno es a través de la puerta. ¿Y quién es la puerta sino Yeshua? Como dice en Juan 10, 9, 11, que él mismo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y él nos habló que él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Así que el Eterno nos separó de los demás pueblos. ¿Cómo nos ha separado? Pues con el solo hecho de nosotros comenzar a obedecer sus mandamientos y estatutos, nos hace distintos a los otros pueblos. Y nosotros que hemos ido entrando a las raíces hebreas y a entender que la Torá seguía vigente, que hay aspectos, que hay estatutos que el Eterno ha designado para nosotros, y comenzamos a estudiarlo y comenzamos a hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué ha provocado eso? Eso ha provocado reacciones en nuestros familiares, en nuestros amigos. Algunos hasta se incomodan con nuestro cambio en el estilo de vida, pero eso es parte del proceso que nos va separando del resto del mundo, en el sentido que nos hace distintivos por el estilo de vida que comenzamos a implementar. Y por eso es que cuando, por ejemplo, oramos, siempre decimos: bendito eres tú, oh Yahweh, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó. Y entonces establecemos algún mandamiento que Él nos haya ordenado, como cuando guardamos el Shabbat, pues cuando iniciamos, ¿verdad? Y nos has ordenado el guardar el Shabbat. Pues lo que estamos es hablando de cómo estamos siendo santificados a través de esa obediencia.
Por eso es que fuimos llamados a comer kosher, a vestirnos diferente, de una manera prudente y con modestia. Comenzamos a hablar de una manera diferente, comenzamos a celebrar las fiestas del Eterno y a renunciar a la celebración de lo que son fiestas paganas. Comenzamos a pensar de una manera diferente y nuestro estilo de vida debe reflejar esa santidad de la que el Señor habla en su palabra. Y todo este proceso es una elección por voluntad propia, es elegir ir por un camino diferente, que es el camino de su palabra. La santidad es obrar y obedecer su Torá, pero amado, como estaba diciendo Silvia, es importante mirar la letra de la Torá y tratar de obedecer, pero tiene que ser con una intención correcta. En otras palabras, que cuando tomamos la decisión de obedecer al Eterno en cada uno de estos mandamientos y hacemos el cambio en nuestro estilo de vida, no debe ser con el propósito de recibir recompensa o reconocimiento. Debe ser porque tu corazón comienza a alinearse con el corazón del Eterno y empieza eso a producir en ti unos buenos frutos que van a ser agradables al Eterno. Y fíjate que lo importante que es el producir buenos frutos y el demostrar un estilo de vida diferente alineado con la palabra. Uno no se da cuenta, hermana, de cómo esto puede impactar la vida de otra persona que te está observando. Y a mí este mes, hace unas semanas, como unas 3 semanas, me pasó algo bien especial, yo diría, ¿verdad? Eh, con un amigo que yo tengo de toda la vida, que lo conozco desde su niñez. Y hacía más de 20 años que yo no lo veía. Y él me contactó a través de Facebook porque él tuvo una experiencia con el Señor y dice que el primer nombre que le vino a su mente fue mi nombre. Y cuando hablé con él, porque lo llamé, pensando qué es lo que le pasa, me estuvo tan raro que me contactara y me contó la experiencia que había tenido y me dijo que lo único que recordó fue que de todas las amistades que él tenía, la única persona que él sabía que era distinta y que le servía de verdad a Dios era yo. Y lo digo con toda la humildad, pero lo que te estoy queriendo decir con esto es que no nos damos cuenta el impacto que nosotros causamos en otra vida. Y por eso es tan importante dar buenos frutos. Los mandamientos nos separan a aquellos que obedecen del que no obedece. Y esta separación es lo que se conoce como kedushá, que es el discernir, el hacer una separación entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo erróneo, lo que conviene y lo que no conviene. Y hermanos, vienen días cuando vamos a ser zarandeados. Y esos días los estamos viendo que se están acercando. Y este zarandeo que viene no es otra cosa que para separar la paja del trigo, los cabros de las ovejas y arrancar la cizaña de en medio nuestro. Bien, pensando en cómo es este proceso de santificación, ya vimos que el primer paso es llegar a la puerta, que es Yeshua. Pero el segundo paso importantísimo es comenzar entonces a estudiar la palabra. Fíjate cómo Yeshua oró en Juan 17:17. Mira las palabras de nuestro Mesías. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Significa que en la medida en que vamos conociendo la verdad, que es su palabra, nos vamos santificando. Y este paso es clave en el proceso de santificación. Es importantísimo aplicarnos a nuestras vidas, como estaba diciendo Silvia en la antesala, que esto es un proceso que no termina en un punto, es un proceso continuo. Y en especial a las personas que son nuevos conversos
nosotros tenemos una responsabilidad, no tan solo de nosotros seguir estudiando la palabra, sino de exhortar a estos nuevos conversos a estudiar la palabra, enseñarles la importancia de estudiar la palabra. Y si tienes el tiempo y la oportunidad de sentarte de vez en cuando con esa persona y compartirte la palabra, ayudarlo en ese proceso de aprender a estudiar las escrituras, es importante que lo hagamos. Así como lo debemos hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, y ahora las que ya somos abuelas, con nuestros abuelos. Yo me gozo en cantidad cuando me siento con mi nieto a estudiar Torah y me sorprendo de las preguntas que me hace. Y son procesos hermosos e importantes. Esta santificación, como ya dijimos, es un proceso que dura toda la vida. Es un camino de restauración constante. Según vamos estudiando la palabra, vamos haciendo renuncias, cambios y transiciones. Y por eso es bueno preguntarnos en qué hemos cambiado, a qué hemos renunciado ya y qué nos falta por renunciar. Y a mí me gusta mucho un salmo, en el Salmo 139, 23, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis mandamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque este proceso tiene que ser diario, el escudriñarnos, ir delante del Padre. Señor, si yo te he ofendido en algo en este día, déjame ver en lo que te he fallado. Ayúdame, Señor, en cada una de mis debilidades. Transforma mi forma de pensar, transforma mi forma de hablar, mi forma de actuar. Y esto es parte del proceso. Ahora, mirando en las escrituras, fíjate que lo primero que la palabra Dios llamó santo en la Torah es el Shabbat. En Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. En otras palabras, separó ese día de los otros días. ¿Qué ocurre entonces cuando nosotras guardamos el Shabbat? Una respuesta hermosa en la palabra para esa pregunta está en Isaías 58, desde el versículo 13. Y mira cómo dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas el día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. En pocas palabras, hermana, una vez guardamos el Shabbat de la manera correcta, con la intención correcta, entonces Él nos ha prometido que recibiremos bendiciones. Pero fíjate que son bendiciones que están condicionadas a nuestra obediencia al guardar el Shabbat. Y las bendiciones dice: te haré cabalgar. Y cuando tú buscas esa palabra cabalgar, que en hebreo es rakab, sí, tiene el significado que todos conocemos, montar como un jinete, ¿verdad? Pero también dice elevar. Y eso, inmediatamente que leí eso, lo que me vino fue que cuando nosotros entramos en obediencia y nos guardamos ese Shabbat, dice la palabra que nos promete que vamos a ser levantadas como las águilas. Vamos a poder elevar vuelo cuando estemos en medio de una tormenta. Y nos promete también que cuando guardamos Shabbat seremos alimentados. Él nos da un banquete espiritual. Y no hay mejor día para estudiar y escudriñar su palabra que el día de Shabbat. Y con esto aclaro, no quiero decir que los otros días no son buenos. Todos los días son buenos para estudiar la palabra.
pero el Shabbat, que es un día que separamos completo para eso, para el eterno, vamos a recibir esas bendiciones y lo sentimos en nuestro espíritu, lo sentimos en nuestra vida. Pues entonces comenzamos a reaccionar diferente cuando enfrentamos circunstancias que quizás en otro momento reaccionaríamos de manera más agresiva o pegando un grito o actuando incorrectamente, sin prudencia. Empezamos a notar esos cambios aún en nuestra manera de comportarnos. Bien, una cosa que me llamó mucho la atención es que en esta parashá hay un mandamiento que está ligado a guardar el Shabbat. En Levítico 19:3 dice, cuando cada uno honrará a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Y meditando en eso, ¿por qué él pone en ese mandamiento, añade los días de reposo, guardar los días de reposo? Es porque para el Eterno es tan importante que honremos a los padres, así como honrar el Shabbat. Como creyentes, como hermanas, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande con nuestros padres. Tenemos que velar por ellos, cuidar por ellos de sus necesidades físicas, pero también de sus necesidades emocionales. Y eso implica sacar tiempo para compartir con ellos, ¿eh? No tan solo pero saber que sí, no te falta nada, no tienes alimento, tienes techo, tienes lo que necesitas. No, es sacar tiempo para compartir con ellos, para que ellos se sientan amados, para que ellos sepan que aún en la debilidad de su vejez siguen siendo importantes y siguen siendo apreciados. Y eso me recordó mucho cuando en la palabra Yeshua confronta a los fariseos religiosos que prometían ofrendas especiales para ser reconocidos, ¿verdad? Por los líderes y por el pueblo. Sin embargo, desocupaban a sus padres y aún los dejaban pasar necesidad porque ellos habían hecho esa promesa. Y nuestra primera prioridad debe ser esa, nuestros padres, nuestra familia, ocuparnos de que tengan lo que necesitan. Bien, en la palabra también, en esta parashá, hay otros dos mandamientos que se relacionan con el mandamiento del cuidado de los padres, el honrar a los padres. Y está en Levítico 19:32 que dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, oh Jehová. Y cuando habla de honrar implica obediencia, implica respeto, admiración y guardar la dignidad de ese anciano. Nos dice también en el versículo 29, cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o su madre y en él recae su propia sangre. Y yo meditando en todo esto del cuidado de los padres y cuando vemos la sociedad como está actualmente, que es una sociedad que nos ha ido limitando en muchos aspectos, que nos ha ido esclavizando, que esa estructura familiar que el Eterno había preparado, que es la estructura ideal donde el padre trabaja para traer el sustento y esa madre estaba en la casa cuidando de los hijos y cuando sus padres envejecían cuidaba también de sus padres, se dividían las tareas y responsabilidades. Y es triste ver que en esta sociedad la función de la mujer ha tenido que ser alterada también porque nos vemos obligadas a trabajar fuera por el costo de vida, ¿eh? Y aunque a veces se nos haga agotador y difícil, tenemos como quiera buscar la manera de sacar el tiempo para honrar a nuestros padres y cuidar y guardar de nuestra casa y de nuestros hijos.
Bien, cuando el Eterno le dio la Torá al pueblo, una vez que ya estaba todo preparado, que el tabernáculo estaba listo, y dice la palabra que el Eterno separó a los levitas para servir en el tabernáculo. Los sacerdotes fueron investidos de autoridad y se les consideraba santos o separados. Y cuando uno mira que ellos pasaron por un rito de transición que incluía varios pasos, al completar esos ritos se consideraba que estaban ya santificados, listos para ejercer la función que el Eterno, a la cual el Eterno los había llamado, y subían a un nivel más alto de santidad. Cuando vemos cómo fueron santificados los sacerdotes, podemos extrapolar ese proceso a nuestro propio proceso con el Eterno. Mira cómo dice la palabra, en Levíticos 8 decía que una vez que llegaban delante de la entrada de la puerta del tabernáculo, se iniciaba ese rito de transición. Y si extrapolamos eso a nosotros, nosotros cuando llegamos a Yeshua, que es la puerta, es cuando se inicia ese proceso de transición y santificación en nuestras vidas. Pero no nos podemos quedar en la puerta, tenemos que entrar a un proceso, a un rito. Y ese proceso, lo primero que hacían, una vez estaban delante de la puerta, era el lavamiento, que decía en la palabra. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Mira lo primero que tenemos que ver. Ellos no se lavaron a sí mismos. Moisés, que es un tipo de Mesías, fue quien los lavó con agua. Y así mismo tenemos que ser lavados de nuestras impurezas. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ser lavados? La palabra agua bíblicamente representa la palabra del Eterno. Esa agua que es su palabra es la que nos va a ir limpiando y purificando. ¿Y por qué? Cuando nosotros leemos la palabra en ocasiones se convierte en un espejo donde nosotros podemos ver nuestras propias faltas, vemos la viga que está en nuestro ojo. La palabra nos redarguye, la palabra nos corrige, nos instruye, nos muestra el camino a seguir. Y en ese proceso de lavamiento espiritual de la palabra, es un proceso, como ya hemos dicho, que dura toda nuestra vida. Y si vienes a ver, por eso es que el Eterno, cuando dio las ordenanzas, ordenó procesos de purificación, lo que llamamos el Tevilá, que eran posteriores y se hacían con regularidad. Lo que nos estaba hablando es de ese proceso de santificación continuo porque nosotros tenemos que pasar. En Efesios 5:25 nos dice, así como Yeshua HaMashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí vemos claramente que un creyente que no estudia la palabra no se está lavando espiritualmente. Y cuando una persona no acostumbra a escudriñar y estudiar la palabra y no se está limpiando, está cargando suciedad e impurezas espirituales que van a tener un efecto en tu vida y en la vida de tu familia. Bien, una vez Moisés los lavó, entonces dice la palabra que le ponía vestiduras nuevas. Dice en Levíticos 8:7, Moisés los vestía, pero no con sus ropas, sino con ropas dadas por el Eterno. Así que antes de que ellos fueran vestidos por Moisés, pasó algo. Cada uno de esos sacerdotes se tuvo que despojar de sus propias vestimentas comunes. Y aquí nadie, Moisés ni nadie los ayudó a desvestirse. Esa es parte del proceso de santificación por el que también nosotros tenemos que pasar. Nosotros tenemos que despojarnos de las vestiduras, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre.
lo tenemos que hacer nosotros. Es un proceso, el Señor nos da las herramientas que necesitamos, pero lo tenemos que hacer nosotros. Y ese despojarnos del viejo hombre implica desechar argumentos y maneras de pensar que son contrarias a la Torá. Tenemos que renunciar a resentimiento, a raíces de amargura. Si todavía tú no has soltado algo, si no has perdonado a alguien, no vas a poder ser vestida con las ropas de santidad. Y esto es un asunto serio que tiene unas implicaciones eternas en nuestra vida. En Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que para poder ejercer su ministerio, ellos tenían que ser vestidos y ceñidos. Así nosotros tenemos que ser vestidas por el Eterno. Él nos va vistiendo según la obediencia en la que vamos entrando. Y eso me trajo rapidito a mi mente cuando Adán y Eva pecaron, que de momento se miraron a sí mismos y se vieron desnudos. Y es que cuando estamos desnudos, eso implica pecado, ¿eh? Y el Señor nos va vistiendo según vamos caminando hacia ese proceso de santificación. Cuando les voy a contar algo que a mí me pasó hace años, cuando yo comencé a hacer los cambios en mi vida, según entré a estudiar las raíces hebreas, y en una noche tuve un sueño, y en ese sueño yo me veía caminando por este camino, era un camino estrecho, pero bonito, camino bonito, y de momento me miro y veo que estoy con una vestida como con una túnica blanca preciosa, pero cuando me miro, mis piernas todavía estaban expuestas. Era como decir, como si fuera un camisón, ¿ves? Pero que no me cubría completa. Y rapidito que me desperté, me puse a orar y el Señor me habló y me dijo, ese es tu proceso. Estás en un proceso de santificación. Y fue como una manera que Él me quiso expresar visible de cómo es nuestro proceso y que realmente la importancia de uno entrar a obedecer la palabra, obedecer sus mandamientos, porque esa es la verdadera santidad que Él está buscando en nosotros. Mira cómo dice en Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando dice venciere, está especificando una condición de vencer. Es el desnudarnos del viejo hombre y ser vestidos con su santidad. El otro paso que hacen en ese rito de santificación es la unción con el aceite. Y dice la palabra que él derramaba aceite de la unción sobre los sacerdotes para santificarlo. Y lo que eso implicaba era que esa persona estaba aprobada por el Eterno para desempeñar una función. En las escrituras, el aceite representa el espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh. Y vemos, por ejemplo, en Primera de Samuel, cuando el profeta Samuel ungió a David, dice la palabra que tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día. Y vemos otro incidente que nos habla también de esa unción con el Ruach HaKodesh en el libro de los Hechos, cuando estaban los discípulos esperando en el día de Shavuot, ¿ves? Y nosotros vamos contando hacia el día de Shavuot que se acerca, ¿verdad? Y recibieron ahí la promesa del Padre con el derramamiento de Ruach sobre sus vidas.
¿Quién nos unge? Nos unge el Eterno. En 2 Corintios 1 dice, el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestros corazones. Hermana, tú entiendes que estás siendo ungida y consagrada para servirle. Es que somos ungidas con su ruach y para ser investidas del poder necesario para poder llevar a cabo la función, el llamado, el que tú tengas. Y toda misión y todo llamado es importante para el Eterno. Fíjate que la palabra nos habla de cuando tenían el dilema de que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria y entonces oraron para ver a quiénes iban a seleccionar para ocuparse de eso, de atender a las viudas y los que estaban en necesidad. Y dice la palabra que la instrucción fue buscar hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encargaremos ese trabajo. Quiere decir que cualquier trabajo, cualquier misión a la que nos llame es importante para él. Hemos visto cómo la obediencia nos santifica. Mira cómo te dice en Deuteronomio 28:9. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Así que la santidad está determinada por el nivel de obediencia y las leyes y preceptos del Eterno. A mayor obediencia, mayor kedusha. Y esa santidad a la que somos llamados requiere un compromiso firme, un esfuerzo diario de nosotras. Es nuestra forma de expresarle al Eterno cuánto le amamos. Esa obediencia trae como resultado algo muy especial y nos convertimos realmente en portadoras de la autoridad del Mesías para que se puedan manifestar en nosotras las señales que Yeshua nos advirtió. Cuando Yeshua dijo en Marcos 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que él estaba estableciendo ahí que en la medida en que nosotros le obedecemos, vamos a aportar la autoridad que él tiene, la vamos a aportar nosotros y vamos a impactar el mundo, porque estas señales se van a manifestar en nosotros. Hay escrituras donde se hace evidente esa diferencia entre un religioso hipócrita y una persona que era verdaderamente santificado. Cuando Yeshua hizo una liberación, ¿verdad? Estaba ministrando a un endemoniado. Y hubo unos fariseos religiosos que le acusaron de que él estaba haciendo eso por el poder de Belcebú. Mira lo que Yeshua les contestó en Mateo 12. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En otras palabras, les estaba diciendo, los propios discípulos de ustedes, estos líderes fariseos, va a ser evidente la falta de autoridad espiritual que ustedes tienen. Yeshua y la unción del Ruach nos da acceso a convertirnos en un pueblo del reino, uno que manifieste las señales que Yeshua dijo. Hay otro caso en la escritura que habla de los exorcistas ambulantes que trataron de usar el nombre de Yeshua para liberar un endemoniado. Y eso lo vemos en Hechos 19:15. Mira, te voy a leer lo que dice porque es que se alinea tremendamente con lo que hemos estado hablando. Dice, a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos
y heridos. Fíjate que quedaron desnudos y ahí lo que está representado es que quedó expuesta su desnudez espiritual, porque en ellos no había ni santidad ni autoridad. Ellos no cargaban la autoridad del Mesías. La palabra nos dice que la novia es Yeshua y nosotros somos, la novia de Yeshua, debo decir, es Israel. Y nosotros somos parte de esa novia. Y por la palabra nos exhorta, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del Eterno. Así que mi exhortación es que seamos siervas del reino, portando su autoridad y manifestando las señales y los frutos que nos da para dar honor al Padre. Que nuestros hogares, hermanas, sean un lugar donde se pueda respirar Kedushá, donde haya paz, donde se pueda palpar la presencia del Eterno en nuestras vidas. Y la única manera que nosotros vamos a lograr eso es a través del estudio y la obediencia de la palabra en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Así que hasta aquí está mi parte. Espero que se hayan edificado y seguimos con Silvia. La verdad es que ustedes han podido ver el concepto de santidad en su máxima definición, ¿verdad? Es violento como Shirley lo ha descrito, porque fuera, ya después de que ustedes han escuchado esta exposición de ella, no debería quedar ninguna duda acerca de la santidad. Y quiero tomar nota de algunas cositas, como por ejemplo, somos separadas para Él, Él es quien nos unge. Para dar frutos buenos tenemos que cuidarnos de la soberbia y el orgullo. En estos días estaba estudiando, porque todas estas porciones tratan mucho acerca de la moralidad sexual. Y pues obviamente aquellas que conocen mi testimonio completo saben que son las que no me gustan, precisamente porque me hacen pensar en todos los errores cometidos por desconocimiento y la consecuencia tan nefasta con la que tienes que lidiar una vez has tenido la pérdida de la pureza. Y en estos días nosotros tenemos que entender purificación, santificación, rituales de transición, la purificación y el proceso de introspección que nos es obligatorio antes de cada Shabbat, antes de cada Rosh Kodesh, antes de cada celebración, para que nosotras estemos en el orden correcto delante del Padre. No es que ahora que entiendes que heredamos mentiras, vayas y le caigas arriba a todos los que piensan diferente, porque esto es para ti. Esto es contigo y con tu casa, pero con tu casa de adentro hacia afuera. Muchas veces nosotros aprendemos cosas y queremos rápido ir por ahí y lo ponemos en Facebook y lo ponemos en todos lados y empezamos a disparar a los cristianos, a los bautistas, a los católicos, y no nos damos cuenta que precisamente cuando hacemos esto estamos exponiendo el secreto de nuestra vivencia en lugar de dar fruto agradable, que ellos quieran venir, tomar del fruto y comer. Entonces, en este tiempo, el Eterno nos está llamando constantemente a la sabiduría y la prudencia como mujeres, como matriarcas, como escogidas, como nación santa, como real sacerdocio, como linaje escogido. Y para esto, la sabiduría y la prudencia van a ser nuestro aliado. Cuando hablamos de promiscuidad, el mundo está diciendo que el sexo es una necesidad natural, que está bien sentir, que es una necesidad biológica, y toda la propaganda. Sin embargo, la Torah te dice que el sexo es una responsabilidad y una obligación del matrimonio. Entonces, aquí nosotras, me voy a parar en algunos callos, vamos a tener que volver a enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, el valor de la pureza, el tesoro que es la inocencia,
Y necesitamos enseñarle, devolverle a nuestros hijos y nuestras hijas la intención original del padre cuando creó el matrimonio. Y vamos a tener que sacar de nuestras mentes los paradigmas de que, y si no le va bien, y si no le funciona, y si fracasa, y si él no cree como ella, o ella no cree como él, y qué va a pasar con mi hijo o mi hija cuando se case. Y prepararnos para entrenar a nuestros hijos para ser buenos esposos y a nuestras hijas para ser buenas esposas. Y cuando oramos en la mesa de Shabbat y decimos que prepare para ti un buen esposo, que prepare para ti una buena esposa, encargarnos de que los nuestros también sean buenos esposos y esposas, porque no es que quiero lo mejor para los míos, es que preparo al mío también para que sea, o a la mía, para que sea el mejor para alguien. Y cuando nosotros entendamos todo esto, vamos a poder hablarle a nuestros varones de dominar sus hormonas, de disciplinar sus ojos. No puedes evitar ver si sale la imagen de la mujer desnuda, pero puedes evitar la segunda mirada. Y te disciplinas tus ojos para estar en obediencia y sujeción y para mantenerte puro, porque es lo que te conviene. Y necesitamos hablar de pureza, hablar de contaminación, hablar de que van a venir a querer robarte el tesoro de tu inocencia para que ellos puedan defenderse cuando no estén con nosotros. ¿Cuáles son los remedios para esto? Los deportes, las artes marciales, los ejercicios, las disciplinas cuasi militares que te enseñan a respetar tu cuerpo, y aunque no todas están basadas en la Torá, hay muchas como el Krav Maga, que sí, que es la disciplina militar de Israel, o de artes marciales, perdón. Y te enseñan que tu cuerpo es un templo y también te van a enseñar que no puedes degradarte a ti mismo. Lo que nosotros estamos viendo en la sociedad, y les comentaba la vez pasada, es una degradación moral que tiene como resultado que el hombre no quiere ser hombre y la mujer ya no le interesa ser mujer, porque han perdido la conexión o el vínculo con el propósito para el cual fuimos creados en este cuerpo o en este sexo, ¿verdad? Si soy mujer o si soy hombre. Lisnot es la palabra para llamar cuando me degrado a mí misma o a mí mismo, cuando me permito entrar en pornografía, en promiscuidad, en todas estas cosas que degradan la moralidad. Y leasnot es cuando causo la degradación de otro. Para que alguien vea pornografía, alguien tiene que producir pornografía. Así que la contaminación no viene con el propósito de satisfacer tu necesidad. Y aquellos que han pasado por la experiencia de ser adictos a la pornografía hablan acerca de la cantidad de hormonas que se generan en tu cerebro y es peor que la cocaína o la heroína. ¿Por qué? Porque siempre te va a llevar a pedir más. Ahora puedes entender por qué alguien puede masturbarse públicamente. Tú te pones a pensar y tú dices, a mí se me ve un muslo, yo me quiero morir. Porque alguien es capaz de ponerse en un auto a mirar a una mujer en la calle o viceversa, una mujer a un hombre y masturbarse públicamente sin sentir vergüenza. Pues aquí está la respuesta. Porque su nivel de moralidad está corrompido al punto que se convierte en un animal. El perro no le importa si lo están mirando, va a agarrar la perra y va a hacer lo que fue mandado a hacer, ¿verdad? A multiplicarse. Y no va a considerar que está contaminando ni exponiendo a la sexualidad a su entorno, porque no tiene razonamiento. Pero nosotros los seres humanos sí tenemos razonamiento. Cuando nosotros entendemos lo que es pureza y santificación, vamos a entender que la consecuencia de la pérdida de la pureza y la santificación es la rebeldía, es el lesbianismo, es el homosexualismo, es la promiscuidad, es la pérdida de la confianza, la víctima y la revictimación, porque entonces ahora no confías en nadie, no entiendes que nadie te quiere hacer bien, ya no puedes valorarte y ahora comienzas a entregarte sin medir la consecuencia y sigues haciendo vinculación espiritual, pacto, convenio con un montón de otras almas que a la larga te van a atormentar. Y hablábamos del testimonio de María de Magdala. ¿Okay?
Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros entrar y revertir todo esto a la luz de lo que hemos aprendido hoy? Santidad, entrega, sujeción, purificación, separación, pero la separación de qué? De aquello que te expone a corrupción. Y si volvió el pensamiento, yo le decía al pastor, el problema no es que te purifiquen, el problema es que ya una vez fuiste estimulado, va a venir como necesidad. Ah, pues ahora entonces, como le decíamos a los adolescentes, pues vete a bañarte con agua fría para que te mantengas en pureza, en santidad. ¿Es sencillo, amados hermanos? No, no es sencillo. Cuesta, por eso lo mejor que podemos hacer es preservar la inocencia. Preservar la inocencia. Pero si hubo pérdida de la inocencia, activa el remedio inmediatamente y no lo dejen. Tenemos que entender que la mayoría de las personas que han sido involucradas en degradación sexual han sido introducidas en esto precisamente por un familiar muy cercano. Por lo tanto, en ocasiones no podemos decir ni siquiera que estamos salvos de mamá o papá. En esta semana pasada, una madre adoptiva de 2 niños mató a su hijo de 4 años a golpes porque ella había sido maltratada. No había sanado, no estaba lista para ser madre, no tenía hijos biológicos. Sin embargo, cumplió con todo el proceso y ustedes saben lo difícil de adoptar un niño, más un niño extranjero. Lo trae para matarlo, posteriormente para vengarse o desquitarse su falta de sanidad, cuando la realidad es que si esta mujer hubiera sido intervenida en el momento de su abuso, hubiera trabajado con todo esto y hubiera sido una gran madre, porque el hijo mayor manifiesta, ella es una buena madre. ¿Qué despertó? ¿Cuál fue el detonante con este niño pequeño? Quizás su conducta, quizás la llevaba a unas memorias más específicas del tiempo en el que fue abusada o de su agresor y por consiguiente la lleva a cometer este delito. Pero peor aún, ¿cuántas de nosotras todavía caminamos ensangrando nuestro entorno porque no hemos querido manejar una violación, un abuso sexual, un toque indebido, una caricia no consentida, o peor aún, lo vemos a nuestro alrededor y cambiamos la vista porque eso no me corresponde y me voy a meter en un problema. Entonces, cuando Shirley está hablando del llamado a pureza y santificación, incluye nuestro entorno. En el judaísmo hay un concepto que se llama sinut, que se asocia con el uso de la cobertura de cabeza, que te explica de lejos que la mujer es casada. Tú ves una mujer con una cobertura de cabeza, o pudiéramos decir en nuestro tiempo una mujer con un anillo de matrimonio, ya tú sabes que es casada, no te vas a acercar con el propósito de conquistarla. Sin embargo, cada día vemos más y más los procesos de infidelidad y matrimonios en problemas porque uno de los dos dejó de mirarse a los ojos y dejar de custodiar la sequía. Y en esta fase, aquí es donde voy a comentar esta reflexión que me encontré esta semana y dice, mi esposo me enseñó el poder de un simple toque cuando estamos en una diferencia o en un argumento. La semana pasada mi esposo y yo estábamos discutiendo acerca de algo. Los niños entraron a la casa de la escuela y hubo que poner el argumento de lado porque no se discute delante de los menores. Pero yo estaba muy molesta y mi esposo también. Él estaba en su computadora trabajando mientras esperaba por la cena y yo en la cocina preparando la cena. En un momento dado que me senté con los niños antes de llevarlos a la mesa, mi esposo colocó su mano sobre mi muslo y la mantuvo ahí por 1 minuto. Yo miré esa mano puesta sobre mi pierna y dije, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué es lo que quiere? Si yo estoy molesta y él está molesto, ¿por qué me está tocando? Él me miró y me dijo, yo necesito que entiendas que aunque no estamos de acuerdo, aunque estamos molestos y probablemente no vamos a poder ponernos de acuerdo, con este toque te estoy mostrando mi amor, mi incondicionalidad, porque yo soy para ti y tú eres para mí.
Y no importa el resultado de este argumento, yo sigo siendo tu esposo y sigo estando enamorado de ti. Y de la misma forma me gustaría que tú siguieras siendo mi esposa y siguieras enamorada de mí. Y jamás usaré el castigo de privarte de un toque o de mostrarte mi afecto porque no estemos de acuerdo. ¿Qué nivel de madurez hay que tener para nosotros no usar el toque físico como castigo? Y no es fácil porque a veces yo digo que nos ponemos como perras paridas, ¿verdad? No me hables, no me toques, déjame quieta, espera que me bañe, que el agua fría me caiga porque literalmente puedo morder. Pero ¿qué nivel de madurez estamos analizando nosotros a la luz de esta porción para que entendamos lo sagrado del vínculo matrimonial y la importancia de esta institución para la Kedushá, para la santidad de la novia? Y que si no defendemos el vínculo matrimonial, estamos siendo partícipes de la corrupción de Israel, así como aquellos que se metieron en la tienda frente al santuario a tener sexo ritual a otros dioses para corromper a Israel, porque no encontraron ninguna otra forma de maldecir al pueblo, que no fuera la pérdida de la moralidad sexual. A la luz de esto, amadas, tengo que decirles que es una responsabilidad para nosotros entender y dominar todo este tema. Y si bien es cierto que en esta porción habla acerca de hacernos responsables de los ancianos, cuidar a nuestros padres, dejar la cosecha, porciones para que el que venga detrás o el transeúnte pueda encontrar, comer y no tenga necesidad de robar para alimentarse, a estar atentos a las necesidades de la viuda, del huérfano, del desamparado, a no negar a su dueño algún objeto que nos hayan prestado, a pagar los salarios a tiempo, a que provoquemos que no hayan asaltos. Ajá. ¿Y cómo nosotros provoquemos que no hayan asaltos? Cuando nosotros nos encargamos de la equidad en la sociedad, nosotros ayudamos a que las personas no tengan la necesidad de robar, de perpetrar una morada, de abrir un hogar para entrar y vandalizarlo buscando su sustento. Pero si nosotros estamos ensimismados en nosotros, en nuestra producción, si dejamos de atender a la viuda, al huérfano, al deambulante, si dejamos de prestar atención al que está en desgracia, al que está caído, lamentablemente nosotros somos parte del problema y no de la solución. Pablo decía en 1 Corintios 7, les convendría que se queden solteros, porque tendrían muchísimos menos problemas con los que bregar. Pero si usted necesita el toque físico, pues cásese. Y si se casa, bregue con lo que le toque bregar hasta hacerlo funcional. Esas son mis palabras refraseando las palabras de Pablo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos pensado en esta jornada, unas en un año de casada, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, las que tienen más años también? ¿Cuántas veces hemos pensado, hasta aquí llegó esto? Esto no va para ningún otro lado, ya no podemos más. Y cuando vuelves al principio, vuelves a recordar por qué estás aquí, por qué por qué el Señor me puso en esta relación, qué es lo que Él está esperando de mí, cuál es la expectativa del Padre que yo cumpla en esto. Mis hijos están en un algarete, la familia está en un algarete, por aquí es corrupción, por allá es inmoralidad, por todos lados vemos cosas que nos indican que se está cayendo en pedazos el mundo. ¿Por qué habremos de permanecer? Pues mira, permanecemos, como dijo Shirley, en la esperanza de que estamos cumpliendo el mandamiento y haciendo y restaurando el mundo. Permanecemos casadas porque entendemos el vínculo que el Padre nos entregó y la santidad del matrimonio. Como siempre le decimos, no apoyamos el divorcio. Casa de Israel de Ará no apoya el divorcio. ¿Hay circunstancias en las que hay que divorciarse? Lamentablemente sí. Y en muchas ocasiones
es para restauración, siempre y cuando se cumplan los parámetros que la Torá da. Pero si usted tiene que pasar por ese proceso o usted está viendo que, mire, no va para ningún lado, siéntese y hable con los pastores. No espere el colapso, porque hay veces que cosas muy pequeñitas se pueden resolver al momento. Restauramos la santidad, restauramos el proceso, pasamos por el proceso de purificación, volvemos a lo básico y entonces ahora volvemos a entender el proceso. Alma, no inventes, el Eterno dijo, hasta que la muerte nos separe. En la eternidad ya sabremos, pero Él dijo hasta que la muerte nos separe en el matrimonio. Eso es un chiste interno porque hay aquellas que tenemos más de un matrimonio, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar cómo será en el mundo venidero. Y tú dices, bueno, es mejor que sea en cuerpo de gloria, que yo no quiero conocer a nadie, porque a mí que no me manden para atrás a nada, ¿entiendes? Por eso es que Alma me dice que es hasta la eternidad. Y yo, no, hasta que la muerte no se pare. Eso dijo el Eterno, eso dice. Esa fue mi promesa en el altar. Es hasta que la muerte no se pare. Ahora bien, entendiendo nosotros que estamos reconstruyendo el mundo, la pregunta o la declaración de guerra que hace el enemigo cuando Yeshua dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mal. Ahora nosotros tenemos que aprender a mirar en el mundo natural y ver alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, todos los pecados, ¿verdad? De frente, pero no a mirar en el pecador el problema, sino vamos a buscar cuál es el ataque que el Eterno está permitiendo que llegue a nuestra casa para restauración, sanidad, conversión y crecimiento. Entonces, nosotros vamos a poder mirar con misericordia al que está caído en este momento, al que cometió la infidelidad, al que está en el proceso de degradación sexual, sin meternos en problemas de estar separando a las personas, descartándolas, juzgándolas, condenándolas por el pecado que es evidente, porque nosotros tenemos que analizar si el pecado oculto está en nosotros y no en ellos, que es evidente. No estoy diciendo que está bien lo que están haciendo, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es que te tienes que enfocar en ti y en tu santidad para poder ayudar a otros. La gente decía que cuando Pedro pasaba por los lugares, la gente ponía a los enfermos donde la sombra del caminar iba a pasar y los enfermos se sanaban. ¿Qué nivel de santidad tenía que cargar Pedro para que las personas pudieran sanar tan solo con el paso por estar en el área donde pasó su sombra? A mí eso me consterna mucho como líder, como maestra, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos que escoger, como dijo Shirley, separación, no ir a lugares, no participar de cosas, para mantener una santidad o una pureza que muchas personas no entienden. Pero si no lo hacemos, si no empezamos a mantener la separación y la pureza y elevarla para cercanía con el Eterno, no podemos escuchar su voz. No podemos nosotros entender lo que está pasando. No podemos mirar a los ojos a alguien que tiene cáncer y decirle, si el Eterno quiere, te puede sanar en este momento, pero si no te sana, no es porque no te ama. Vamos a pasar por este proceso de la mano, sabiendo que Él está en medio de esto y que aunque nuestro cuerpo se pudra, aunque nuestro cuerpo esté corrompido, que tu espíritu se halle fortalecido en medio de este proceso. Yo quisiera poder decirte que a todo el que toquemos lo vamos a poder sanar, pero eso no depende de mí, porque yo no le doy instrucciones al Eterno. Yo sí oro porque si estamos enfermos, una sola palabra de Él es suficiente para que la enfermedad huya de un cuerpo, porque no hay demonio que pueda permanecer ante la pronunciación de su mero nombre. Se tienen que manifestar. Con la llegada de la santidad, todo lo que pertenece a las tinieblas tiene que salir. Pero si tiene que permanecer ahí, porque es nuestro reto, porque es nuestro aguijón, porque es nuestra forma de mantenernos enfocados, porque es la consecuencia de nuestra vivencia pasada,
Entonces, vamos a nutrir el espíritu al nivel suficiente para enfrentar cualquier situación y permanecer firme. El Mesías pasó por prueba. El Mesías podía haber dicho, pero si yo soy el Hijo de Dios, ¿qué vienes tú a ofrecerme a mí? Nada. Que las naciones te pertenecen y las pondrás a mis pies, pero si yo soy el dueño del mundo. Es más, mira, te quito del medio ahora mismo. Sin embargo, el Mesías nunca hizo un despliegue de poder delante de nadie, ni de Pilato, ni de los fariseos, ni de ninguna persona individual. Nunca hizo un despliegue de poder que le adjudicara a él los milagros. Por el contrario, siempre dijo, lo que mi padre haga o lo que mi padre diga. Sin embargo, les dio la autoridad a los discípulos y le dijo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten será desatado en el cielo. Entonces, nosotras queremos caminar y cargar la autoridad que Yeshua delegó a aquellos que son sus discípulos en la tierra. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué nos falta para que nuestra oración sea escuchada en el cielo y sea hecho en el cielo como hablamos en la tierra? Dominio propio, entendimiento, sabiduría, separación, santidad y por consiguiente el fruto del Espíritu, ¿verdad? Templanza, confianza, todo lo que la palabra promete a aquellos que entregan su voluntad. Pero yo siempre digo, si cargamos la autoridad, ¿por qué no nos vamos a los hospitales cama por cama a levantar los enfermos? ¿Podemos hacer eso? O cualquiera de estos milagreros. ¿Por qué no se van a los hospitales y se van en cultos mediáticos de influencia a masas? Hacerlo. Porque nadie puede determinar quién va a ser levantado o quién va a quedarse con una enfermedad, sino el Eterno. Así que no sería bonito que ellos fueran a un hospital o a la morgue a resucitar muertos, ¿verdad que no? Porque no tienen la autoridad para hacerlo. Ahora bien, tú y yo cargamos la autoridad que el Mesías nos delegó. Si nosotros vivimos en una vida de separación y santidad para Él, vamos a poder mirar a los ojos a aquellos que están pasando procesos de desierto y decirle, al desierto solo se lleva a los hijos. No es para muerte esta prueba, es para vida. Aunque lo que veamos todo es desgracia, aquí tiene que haber bendición porque la palabra de Él no se niega, porque su palabra es soberana y en Él solo hay vida. Nunca nos va a poner en un proceso que nos cueste el alma. Siempre nos va a poner en procesos para liberación, para redención, para ruptura de cadenas. Pero nosotros queremos permanecer presos. Entonces, hoy, la invitación, como dijo Shirley, es a entender que estamos caminando vestidas de lino fino, pero en un cementerio. Nuestro ruedo siempre va a tener contaminación, pero en la medida que podamos, lavarlo lo más rápido posible y presentarnos nuevamente aprobada es nuestro compromiso. De Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva, nosotros hacer nuestro análisis de conciencia, porque ayer yo le decía al pastor, pero es que 4 veces nos manda durante el año a hacer un escrutinio de carácter y todavía seguimos perdiendo la tabla. ¿Por qué? Y el pastor me dice, bueno, nos manda de Shabbat en Shabbat. Y yo, es verdad, lo pasé por alto. De Shabbat en Shabbat, antes de entrar al espacio sagrado. ¿Por qué encendemos la vela media hora antes? Para que tengas conciencia que vas a entrar al espacio sagrado, analices tu comportamiento, ores por tu familia y te des cuenta y decir, yo necesito pedirle perdón a mi esposo antes de sentarme a la mesa. O yo necesito pedirle perdón a mi esposa cuando el esposo llega y ve las velas encendidas. O es tiempo de hablar antes de entrar al espacio sagrado. Y los rituales y los adornos que ponemos al mandamiento son banderas para avisarnos, te estás acercando, te vas a presentar ante la santidad y si no estás lista, puedes morir. Necesitamos poder mirar a los ojos a las personas y ver que se enciende en ellos el fuego que el Eterno depositó. No queremos más Walking Dead entre nosotros.
No necesitamos personas heridas intentando rescatar el mundo. ¿Cuántos pastores, pastoras, consejeros, médicos, abogados están cargando procesiones, legiones adentro, lastimando, ayudando a tomar decisiones a personas que están literalmente peor que ellos mismos? Entonces, necesitamos sanar, necesitamos pararnos en responsabilidad y de una vez abrir nuestro corazón para que toda raíz de amargura salga. Mira, necesitas verbalizarlo, necesitas renunciar a esa sed de venganza que un día tuviste. Necesitas decirle al Eterno, quiero que quites de mí este deseo de ver mal a quien me hizo daño. Necesitas poder llegar a extender tu mano para bendecir al que te tocó, al que te violó, al que te maltrató, al que te pegó, al que bochinchó de ti, a todo aquel que se paró en contra tuya, porque ese es el testimonio del Mesías. El perdón, la sanidad y la restauración. Y lo peor es que lo tienes que hacer aunque no se arrepienta, aunque no te pida perdón, aunque no se lo puedas decir de frente, tú necesitas sacarlo de ti porque te estás envenenando. Estás acumulando soberbia. Lo tenemos en inflamaciones en nuestro cuerpo y les hablo y me hablo. Lo tenemos en inflamaciones en nuestro cuerpo. Nuestra libreta, nuestro cuerpo, nuestro templo está exhibiendo en las paredes todo lo que nos falta por arreglar, por atender. Entonces es tiempo, amadas hermanas, de sentarnos con una libreta, de sacar y vaciar todo lo que hay en nuestra mente. Y como siempre le digo, escriban cartas. Si la persona murió, escríbele una carta y la quema. Si la persona está viva y no puedes hablar, le escribe una carta y la quemas. No permitas que nadie más la vea porque no quieres ensangrentar el mundo. Quieres sanar tú. Escribe las cartas para que vacíes tu alma y puedas recibir en este Shavuot literalmente el fuego del Espíritu Santo. Para que podamos ser investidas, renovadas en el ejercicio del Espíritu Santo, en el ejercicio de la fe de forma tal que tengamos la autoridad, pero con el standing correcto para que no se ría de nosotros el enemigo diciendo, a Yeshua yo lo conozco, pero ¿y tú quién eres? Que cuando te levantes por la mañana y digas el Modeganí, las tinieblas tiemblen porque saben que te levantaste lista para sanar, para restaurar, para traer, como dice Isaías, se lo voy a leer porque este fue el verso con el cual yo entendí cuál era mi misión y creo que es importante para este momento. Déjenme buscarlo en el celular que es más rapidito. Dice, resplandece, resplandece, oh Jerusalén. No, no es este, es el 61. Ahora sí. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a proclamar el año del favor de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a los que lloran, para proveer a aquellos en Sion que están de luto, dándole gloria en lugar de ceniza, el aceite de gozo en lugar a los enlutados, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido a los que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Elohim para gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán lugares destruidos hace tiempo, renovarán las ciudades desiertas destruidas hace muchas generaciones. Extranjeros, o sea, tú y yo, apacentarán los rebaños. Extranjeros ararán la tierra y cuidarán las vides, pero ustedes serán llamados Kohanim de Yahweh. Hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim, comerán de las riquezas de las naciones y harán fiesta con sus fortunas. Yo no sé si tú escuchaste bien, pero en ningún momento dice, levántate y resplandece y vete y cóbrale a todo el mundo lo que te dice.
Levántate y resplandece y aplica todo el poder para matar. Aplasta a los que te fallaron. En todo momento habla sobre la restauración del mundo mediante el perdón, la sanidad, la reconstrucción de las ruinas, y para eso tú no puedes estar en ruinas. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle al Padre Eterno que abra nuestros ojos espirituales más que nunca, que derrame colirio en nuestra mente y en nuestro corazón para ver en el mundo espiritual. Y vamos a pedirle y a orar las que están casadas por sus esposos, para que el Eterno continúe ayudándonos a hacer ayuda idónea y a colocarnos en la posición correcta para defender nuestros hogares. A las solteras, que las ilumine y les muestre si han de ser llamadas para el matrimonio o han de permanecer como laicos para la reconstrucción del mundo desde esa posición. A las que tienen hijos en crianza, para que les otorgue la sabiduría, la paciencia, la dedicación y el entendimiento para sembrar semillas de grandeza en sus hijos y enseñarles los beneficios de la obediencia. A las que tienen hijos adolescentes que se encuentran pasando los retos de las hormonas, para que puedan ser instrumentos, no amigas, porque no necesitamos ser amigas de nuestros hijos. Necesitamos ser instrumentos de bendición en sus vidas para poder hablarles de lo que necesitan oír y prepararlos para defenderse de este mundo. A las que tenemos hijos adultos ya casados, a ser instrumento de apoyo, de entendimiento, de sabiduría y a sembrar en ellos la responsabilidad por la crianza, a verdaderamente entender lo que es ser una buba, una abuela. Según el judaísmo, el componente más importante para el desarrollo de las generaciones futuras, porque comprende la sabiduría junto con el conocimiento y le suma la experiencia de lo vivido para poder discernir entre lo bueno, lo malo, lo santo y lo profano. Así que necesitamos posicionarnos como abuelas del reino, como matriarcas, para que entonces podamos ser esa cera reconocida por el Eterno, esa semilla entre las naciones que será parte de la restauración y que llevará de regreso a casa cargando en hombros a los hijos de Israel. Porque quizás no somos, Padre Eterno, judíos por sangre ni por conversión, pero amamos a Israel por sobre todas las cosas. Y clamamos a ti en esta mañana, Padre, por los cautivos, para que sean devueltos a casa. Padre, a los hogares que están enlutados por esta guerra, envíanos para consuelo. Envía palabra allí a la tierra santa para continuar la purificación y la santificación del lugar donde tu nombre está colocado. Oh Padre eterno, envía al Mesías, que sea pronto y que sea en nuestros días, para que sea posicionado como rey de Israel, como un rey justo, un Melquisedec, Padre, un rey justo, verdadero, bendición, que traiga bendición a la tierra, que aplique literalmente el convenio de justicia y bondad y restaure la nación como tú la concebiste, como una nación santa, la más hermosa de todas las tierras. Oh Padre eterno, fortalécenos como mujeres de valor. Ayúdanos a caminar confiadas sabiendo que tú estás en control. Arregla nuestras agendas, Padre, de forma tal que nuestro tiempo esté dedicado a ti, al estudio, a la oración, al discernimiento. Y ayúdanos a traer el sustento como hacía Sara, como nos habla Proverbios 31, a estar siempre preparada para lo por venir, a estar atentas a las necesidades de nuestra casa, a multiplicar las bendiciones que nuestros esposos colocan en nuestras manos, a ser sabias y prudentes en los gastos, a ser mujeres buenas administradoras y que nos permitas, Padre eterno, honrarte con nuestro testimonio en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vida personal, en la meditación de nuestro corazón, en las palabras de nuestra boca, en las acciones y en nuestro proceder en negocios, en todo y cada una de las áreas de nuestra vida, que podamos realmente honrarte y adorarte
sin reservas, Padre eterno, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria y la autoridad que le delegaste al Mesías, y el Mesías delegó a nosotros por medio de la investidura del Espíritu Santo. En este conteo, mientras vamos contando los días, esta segunda semana, Padre, te decimos, queremos ser investidas nuevamente. Queremos recibir de tu mano, Padre, el poder, la guianza del Espíritu Santo que nos ayuda, nos convence de pecado, nos ayuda, Padre eterno, a no errar el blanco. Y sabemos, Padre eterno, que tenemos mucha necesidad entre este pueblo. Hay enfermos, hay quienes necesitan sanidad en su cuerpo. El nieto de Evelyn, Carlos Smith, así como nuestra hermana Stephanie, continúa en su proceso con su niño, a la distancia, Alma con sus hijos, Sofía con su hijo que necesita sanidad, y pedimos para su hija Andrea también sanidad y orden en sus pensamientos, la restauración de su dignidad de mujer. Acuérdate de mi hija, tenerla salir embarazada. Cuida mi descendencia y mis nietos donde quiera que ellos estén. Úsalo con tu poder, Padre eterno. No te olvides de Adasa, que está enfrentando retos en el área de la salud, llegando a su pubertad. Y así con cada uno de los que no mencioné en este momento, pero sabes que hemos orado y clamado a ti, porque en ti está contenida nuestra confianza. Nuestro sustento nos viene de tu mano y sabemos que no quedaremos avergonzados por causa de haber creído, porque tú, Ana fue la primera, Padre, que allí cuando clamaba por un hijo, te llamó el Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el perfecto en batalla. Y así como un día ella clamó a ti, clamamos hoy nosotros por nuestra descendencia. Sé tu, Padre eterno, cuidándolos, guardándolos. Por estos hijos oramos un día, y por estos hijos los levantamos delante de ti para que tomes control tú de cada uno de ellos y hagas como convenga, que no sea con enfermedades nefastas, que no sea, Padre eterno, mediante tortura o situaciones difíciles. Tráelos con hilos de amor, restáurale su dignidad, activa su ADN del reino para que puedan regresar a los caminos y que te adoren, y que un día podamos escucharlos dar testimonio de tus proezas y maravillas en su vida. En el mérito de Yeshua HaMashiach hemos orado, amén y amén. Así que, amadas, nos vemos la próxima semana en Mujer de Valor. Las que se conectan con nosotros 3:30 de la tarde, Casa de Israel ya transmite en vivo por YouTube, Facebook y personal allí presencial. Los que no, pues nos vemos entonces ya la semana que viene. Vaya a su congregación, busque un lugar donde congregarse, y si no tiene, conéctese con nosotros y hagamos comunidad y establezcamos el reino en la tierra hasta que venga nuestro Rey. Shabbat Shalom.